Estimados profesores, estudiantes, jurado y público presente, reciban un cordial saludo. A continuación presentaremos la defensa del examen de candidatura de la tesis doctoral con sección de motor de juegos emergentes para aula inteligente. El autor es mi persona, Francisco Díaz, el tutor, José Aguilar, el cotutor, Junior Altamiranda. Contenido. Expondremos el planteamiento de la investigación donde explicaremos el problema y nos introduciremos en el contexto. Detallaremos el objetivo general y específico del tema. Narraremos los antecedentes utilizados en trabajos de motor de juego, juegos serios, juegos emergentes, ambiente inteligente en la educación. Explicaremos el marco teórico referente a juegos serios, sistemas emergentes, inteligencia artificial distribuida y ambiente inteligente en la educación. Mostraremos el avance a seguir para la realización de la tesis y los artículos publicados y en revisión. A continuación hablaremos del planteamiento de la investigación. Hablaremos sobre el problema que en particular estamos interesados en el diseño conceptual de un motor de juego serio emergente que sea capaz de adaptarse a un aula inteligente o salón de clase inteligente. Vemos el motor de juego, que son programas especiales para diseñar videojuegos que ya vienen predeterminados. Tenemos juegos serios, que son juegos diferentes al de puro entretenimiento, que desarrollan habilidades especiales para la educación o para el nivel empresarial u otro como el de arquitectura. También tenemos los juegos emergentes, que son videojuegos que surgen con reglas simples para adaptarse al contexto. Tenemos el salón de clase inteligente, que son salones con laptop, tablet, celular, comunicados con inteligencia artificial utilizando hardware y software en función de algún tema de la clase. Ahora bien, en el planteamiento de la investigación hablaremos sobre el contexto. Con los motores o programas de diseño de juegos se pueden crear juegos serios que emerjan en función de la dinámica que está ocurriendo en un momento dado en el salón de clase inteligente. Aquí vemos el aula inteligente, donde aparece una profesora con una pizarra inteligente y aparece un juego serio emergente. Vemos a los niños interactuando con el juego en un escritorio táctil. La profesora está explicando una clase de inglés donde aparece la niña, here, y los niños pueden interactuar con el videojuego, permitiendo perfeccionar al alumno en sus conocimientos, teniendo mayores habilidades y dominio del tema porque el estudiante puede profundizar con una inmersión didáctica y divertida. Además, puede llevarse el juego a la casa en tablet o celulares, jugar en momento de ocio cuando está comiendo o haciendo una cola. De esta forma profundiza en el tema here. Ahora vamos a hablar del objetivo. Primero hablaremos sobre el objetivo general. Especificar un motor de juego serio emergente para un salón de clase inteligente. Aquí vemos la arquitectura propuesta del motor de juego serio emergente, donde existen 3 capas. Las capas de arriba no pueden modificar a la de abajo. La primera de abajo se llama núcleo de motor de videojuego, donde aparece 6 submotores. El submotor de interacción, donde aparece una pantalla que va en función hacia donde se dirige el avatar o personaje principal. Aparecen las vidas, la energía, las propiedades, lo que utiliza el personaje como la opción pausa, y también tenemos el submotor físico, donde aparecen las colisiones o los elementos físicos del videojuego en imágenes. El motor de video, donde aparecen los videos, animaciones, efectos especiales ya planeados por el videojuego. También tenemos el motor de sonido, donde aparecen la música, el audio, la acústica, los ruidos del sonido ya predeterminados por el videojuego. Tenemos el submotor de renderización, que son las imágenes en movimiento, donde también aparece la iluminación y el sombreado del videojuego. Ahora tenemos también el submotor de gráfico, que son las imágenes primitivas que no se mueven en el videojuego. Más arriba, de emergencia del videojuego. Esta capa permite hacer emerger un videojuego según los objetivos que debe cumplir. Y tenemos el sistema de adaptación de videojuego, que permite adecuar un videojuego sin tener que hacer modificaciones profundas en él. En esta capa interactúa el submotor de inteligencia artificial, que se encarga de introducir comportamiento inteligente en los personajes y componentes del juego serio emergente. Esta acción es crítica en el sistema del juego o gameplay, porque define la interacción entre el personaje principal y los personajes de la trama. También tenemos su motor emergente,
que es la propuesta que se va a dar en esta tesis, ya que puede adaptar la narrativa de los videojuegos al contexto deseado. En este sector de trabajo permite adaptar hacia el tema que está dando en el profesor. Podemos utilizar la inteligencia artificial en el sistema de forma tal de que adaptemos videojuegos según lo que se esté dando en el salón de clase inteligente. Ahora vamos a hablar de los objetivos específicos. El primer objetivo específico es caracterizar el uso de juegos serios y juegos emergentes en el salón de clases inteligente. Aquí vemos el juego que es un juego serio que permite la detección del cáncer. En él, un médico puede estar jugando el videojuego y tener la especificación de cómo se da un cáncer, cómo tratarlo y todo ello de forma virtual. Ahora, el médico, si quiere, no lo apaga y sigue jugando el videojuego con su celular en la noche, en los momentos de ocio, y de esta forma se capacita más en su trabajo para detectar el cáncer de forma virtual, y cuando le suceda a algún paciente que venga con un cáncer, es más fácil detectarlo y saber qué debe realizar en función de ello de forma más rápida, porque está practicando de forma actual con el videojuego. Ahora bien, también tenemos juegos emergentes, que son juegos cuyo comportamiento surgen a partir de las interacciones espontáneas de los elementos relativamente simples que los componen, sin ley explícita. Por ejemplo, el juego emergente era mitológica, donde emergen diferentes historias con reglas simples. En él se pueden construir templos, casas, agricultura, también hay ejércitos así dado en la vida real, pero cada jugador construye un diferente, una historia diferente, la es lineal. A eso se refiere el juego emergente. Hay una emergencia cada vez que juego este videojuego. Otro objetivo específico número 2 es caracterizar el diseño emergente del juego en el contexto educativo. Aquí vemos la pirámide de emergencia de los juegos serio emergente. La intensidad de emergencia, la roja, que es la fuerte, que es de estrategia, secuencia de propiedades, que es la que vamos a utilizar en esta tesis, ¿verdad? Más la amarilla, que es la débil, de final, modelo de negocio y utilidad, no la vamos a desarrollar en la presente tesis. Hablaremos primero de la emergencia de estrategia, la cual se utiliza inteligencia artificial para manipular el avatar o personaje principal y el NPC, que son personajes no controlables del videojuego o secundarios que interactúan con el personaje principal, pueden ser rivales como pueden ayudar al personaje principal en función de la explicación. También la emergencia de secuencia, donde cambia el ambiente, la escena, en función del contexto dado por la narrativa. En él se puede cambiar escenas de segunda dimensión, tercera dimensión, pero de función vamos a poner que sea de historia de Venezuela, puede ser firmar el acta de independencia, la batalla de Carabobo, se utiliza un videojuego en función de ello, y se une en la secuencia de lo que está explicando el profesor de historia en esa clase. Ahora bien, también tenemos la emergencia de propiedad. Se cambian las leyes y las reglas del juego, como también los artefactos, por ejemplo, una moto, un carro que están utilizando en el videojuego, los poderes que tiene el personaje, en función de lo que está explicando en la clase. Tenemos también la emergencia final, la cual no vamos a hacer en el videojuego. En ella es cuando finaliza el videojuego. Puede ser que alguien esté jugando el videojuego, como en el caso que explicamos anteriormente del doctor, que lo puede estar jugando en el momento de trabajo, en la madrugada, cuando no tiene nada que hacer, en el momento de ocio, cuando está haciendo una cola, y desarrolla habilidades en función de ese videojuego, como también puede ser usado en una clase donde lo que más puede durar un videojuego son 5 a 10 minutos, porque el profesor está explicando la clase y lo hace de forma rápida. Nada más para dar un ejemplo de videojuegos que los estudiantes lo lleven a la clase, pero lo que dura son poco tiempo, máximo 10 minutos. También tenemos el modelo de negocio, la emergencia de modelo de negocio dentro del videojuego, en la cual tiene que ver con el surgimiento de servicios de mercado, de compra y venta de cursos de productos digitales dentro del mismo juego. En el mismo juego, por ejemplo, en el juego de Era de Imperio se pueden comprar piedras, oro, metales entre los mismos jugadores de forma virtual. Y hay una emergencia en función de ello. También tenemos la emergencia
de utilidad de cómo se utiliza el videojuego. El juego era mitológica, se puede utilizar de forma de explicar las religiones, de historia o geografía. Es en función de cómo vas a utilizar el juego en la clase. Objetivo específico número 3. Especificar la arquitectura del motor de juego serie emergente para el salón de clase inteligente. Aquí vemos la arquitectura inicial del motor de juego serie emergente propuesta. Vemos en la última capa de abajo el hardware, que es donde está la lacto, celular, tablet, computadora, pizarra inteligente. Son dispositivos de hardware, ¿verdad?, que se utilizan. Tenemos los drivers que permiten la comunicación o son programas sencillos que permiten la comunicación entre el hardware y el sistema operativo. A nivel de dispositivo podría ser el uso de teclado, de ratón, de sonido, etcétera. También tenemos el sistema operativo, una capa más, ¿verdad?, donde pueden utilizar el sistema operativo como Windows, Linux, programas de la Mac para PC o Android, BlackBerry para tabletas o celulares. Tenemos los middleware, que es un kit, es cada grupo, paquete, framework o herramientas para el desarrollo de software, ¿verdad?, que habilitan los datos del sistema operativo a la siguiente capa. Tenemos la capa independiente de la plataforma que aísla el resto de las capas, utilizando exploradores, por ejemplo, Opera, Google Chrome, Explorer o Mozilla Firefox. En ellas pues se utiliza el Internet que se aísla de las otras capas. Tenemos la capa de subsistemas principales. En él está relacionada con los subsistemas que buscamos anteriormente, que es el emergente y el adaptativo, o sistema de juego o específico de videojuegos. En él se utiliza la biblioteca matemática, estructura de datos y algoritmos, gestión de memoria, depuración y lógica. Tenemos como, por ejemplo, el explorador de Windows, que manejan los programas y habilitan los programas. El objetivo específico número 4, desarrollar el prototipo de motor de juego y realizar pruebas sobre un salón de clase inteligente. Aquí vemos el prototipo generador inicial del juego serie emergente utilizando un motor de juego serie emergente en el salón de clase inteligente, que actualmente está en desarrollo. Vemos los dispositivos de renderización basados en la nube, en la cual se utilizan los videojuegos en la nube. Vemos en la parte de arriba el subsistema emergente de videojuego y el subsistema de expresión de video con amarillo. Comenzamos con el salón de clase inteligente que está en gris, donde aparece el tutor y estudiante, ¿verdad? El tutor dice qué clase va a dar, ¿verdad? Le pregunta al dispositivo, que puede ser una lacto, una PC, un tablet, un celular, que es el emisor. Pasa a la gente juego serie emergente, que está en marrón, y este se comunica con el BLE, que está en azul claro. El BLE pasa a la capa que está en azul oscuro, que es gestor de materia, donde está el SA, sistema administrativo, que se encarga, sistema académico, disculpe, que se encarga de detectar si el juego es para preescolar, para básica, para universitaria o para una empresa especial. También tenemos el sistema recomendador, que se encarga de detectar el tema o la trama que se está explicando en la clase. El sistema recomendador detecta qué videojuego se va a explicar en la clase, la trama, y el repositorio de objetos manda una señal, la trama al gestor de videojuegos que está en el repositorio de objetos de aprendizaje. Puede estar en la plataforma Grega, Procomún, Merlock, que son páginas donde se alojan videojuegos, también se alojan PDF, sonidos e imágenes. Tenemos que lanza un juego serio con el Standard Load o IMSCP o Core. Esto lanza metadatos en función de arrojando varios juegos serios con temas diferentes, que son manejados por el motor de juego, motor gestor de juego serio emergente. Luego, procesado por el ACO, o algoritmo de colonia hormiga, detecta un juego perfecto para la trama, manda al BLE
el BLS se comunica con la gente juego serio emergente del salón de clase inteligente para ser explicado por el profesor. En el caso de que no, el juego manda varios videojuegos unificados con el mismo tema en común y el sistema de eventos, ¿verdad? El gestor de escena y el storyboard van en función de la trama del explicando. Ahora bien, después pasa a la plataforma Moodle, donde el tema con el serie emergente y se desarrolla las tres partes que tenemos para la tesis, la estrategia, que es la manipulación de avatar, que es la de la escena y la de las reglas o habilidades del personaje. En el caso, lo envía el navegador y el navegador comunica con la gente emergente, quien lo manda al receptor donde están los proyectores, monitor, pizarra inteligente, video en función de la clase que el profesor va a explicar. Y de esta forma el videojuego está para explicar al profesor 5 a 10 minutos y los alumnos utilizan el videojuego para agregar habilidades posteriormente en su casa mientras están en el ocio o cuando puedan. Ahora bien, pasamos a los antecedentes. Tenemos los trabajos en juegos serios. Tenemos primero a Boyen Alcalde 2014, un perfil de aplicación de datos objeto de aprendizaje de la IT para describir juegos, ¿verdad? Tenemos que define un buscador en internet de juegos para estudiantes utilizando los estándares de meta-aprendizaje IMSCP y el SCORE. Hay 4 aspectos de los juegos a considerar. El gameplay, habilidad, si los estudiantes de verdad aprenden, desarrollan habilidades en función de ello, y si de verdad se van a videojuegos. El contexto, que es la audiencia o aplicación en el área, en este caso puede ser los estudiantes o pues un grupo de trabajadores que necesiten desarrollar una habilidad específica, por ejemplo, atención de hoteles o sistema administrativo contable. También tenemos diseño del juego, que son las técnicas de especificación para el desarrollo de videojuegos. Tenemos la narrativa, storytelling, donde aparece la teoría pedagógica, táctica de especificación. Todo esto lo utilizamos como metadatos de la tesis. Otro antecedente que tenemos es trabajos de motor de juegos serios, donde está Agustina Garden, desarrollo de un motor de eventos para videojuegos, el cual lo utilizamos en la emergencia de propiedades. A la gente inteligente, donde utiliza inteligencia artificial, donde están los movimientos del avatar, en función de que en el videojuego el personaje se encarga de cazar a un venado, de pelear con un lobo o de correr con un dragón. Esto es lo que hace la gente inteligente. Dice qué decisión tomar en función del rival que tiene. Lo vamos a utilizar en la tesis para desarrollar eso, la propiedad de emergencia. Otro antecedente que tenemos es trabajos de juegos serie emergente. Utilizamos el de Aguilar y otros 2016, Metropolis, ¿verdad? Una extensión a Metropolis para una emergencia fuerte. En él se propone un juego emergente denominado Metropolis que parte de la premisa que las ciudades son autogestionadas con decisiones tomadas en conjunto por sus habitantes, que son los jugadores, sin que exista un habitante con un papel más importante. En Metropolis emergen patrones urbanísticos de las zonas, decisiones de sus habitantes toman. Este trabajo es importante para especificar el desarrollo emergente de las propiedades de la tesis. Aquí vemos el personalidad e índice de felicidad y los habitantes en función de lo que se deba construir, puede ser hospitales, escuelas, fábricas, y las cuales la fábrica no puede estar cerca de las escuelas o de los hospitales porque pueden generar daño. También tenemos otro antecedente de trabajo de ambiente inteligente educativo, donde tomamos 2 artículos, el de Valdivieso y el de Sánchez en el 2015,
el cual una de ellas se llama características básicas de un MediaWall reflexivo para el entorno de aprendizaje inteligente en la nube, donde se caracteriza un aula inteligente usando AGES, el cual usa un MediaWall reflexivo basado en la nube, tanto de hardware y de software, como la arquitectura del salón de clase inteligente que vamos a utilizar en la tesis para recibir el salón de clase inteligente en función. Ahora pasamos al marco teórico. La teoría del libro es Juegos Serios, donde el cofundador de Game for Health Project y Serious Game Initiative, Ben Sayer, define el término juego serio como cualquier significativo de juego cuya principal directiva no es el entretenimiento. Aquí vemos el juego Pajoma Matami junto en el juego para la aprendizaje del SIDA, que ha ganado premios internacionales, un juego serio que ayuda en función. Los juegos serios utilizan la parte de entretenimiento para desarrollar habilidades, también pueden generar vicios que ayudan al trabajo a perfeccionarlo. Entonces eso es lo que se quiere con los motores de juego serios, que desarrollen habilidades en función del trabajo educativo o de la arquitectura. Por ejemplo, si un arquitecto desea ver cómo se hace una construcción, si hay una especie de simulación, evitar problemas y perfeccionar el trabajo en función de ello. Ahora tenemos la teoría de videojuego, que la tomamos de Sapchik y Abbas 2017. Un videojuego es un juego electrónico en el que interactúan uno o más personas por el controlador con un dispositivo manejador de imágenes. Aquí vemos el árbol genial de los videojuegos, están los juegos de acción, vemos Pong, Street Fighter. También tenemos plataforma de acción como Mega Man y Donkey Kong o Castlevania, son juegos muy famosos. Posteriormente aparecen los de pelea como Street Fighter, Mortal Kombat, los de aventura como Zelda, y aparecen los juegos de aventura de roles o juegos de rol. También está El Señor de los Anillos y otros juegos que son importantes como Final Fantasy o Diablo. También aparecen los juegos de simulación que hemos explicado, uno como por ejemplo los SimCity. Aparecen los juegos de estrategia, los basados en turno y los de tiempo real, como era Imperio. Por último aparecen los juegos de disparo como Doom, Call of Duty, Medalla de Honor y los de táctica de disparo como. Continuamos con juegos combinatorios, también conocidos como juegos de mesa. Generalmente involucran a dos jugadores que compiten con movimientos secuenciales con perfecta información sobre cada uno de los estados del juego. Aquí vemos juegos como el ajedrez, muy utilizados en libros de inteligencia artificial, aunque se dice que el ajedrez no tiene mucha inteligencia artificial, pero sirve para algunas prácticas, ¿verdad? Por ejemplo, la IBM utilizó mucha inteligencia artificial para desarrollar las memorias, o sea, su hardware. También los núcleos, llegaron a 64 núcleos para derrotar en 1996-97 a Kasparov, al campeón mundial. Posteriormente, Google, con DeadMeat, una empresa inglesa, logra desarrollar un juego donde utilizan inteligencia artificial con el Monte Carlo, que no solamente sirve para el campeón humano de Ghost, que derrota a su juego anterior, AlphaGo, ¿verdad? Y este programa AlphaGo, en su segunda versión, logra derrotar a la campeona mundial de ajedrez, Stony Fish, y que es una computadora, y el mismo día vence a la computadora campeona de Shaggy, que es ajedrez chino. Esta inteligencia artificial no solamente utilizado para juegos, sino que puede colocarse en un robot para que haga comida lo más perfectamente posible o cualquier actividad, evitando errores. Tenemos otra fase del marco teórico, que es la gamificación, que consiste en el uso de mecánicas, elementos y técnicas de diseño de juegos en contextos que no son juegos, para involucrar a los usuarios y resolver problemas, según Hamari y Parvinet, 2016. La gamificación son premios, insignias, banderas para la motivación. Aquí tenemos juegos como Duolingo, quien envía imágenes de premios
para motivar al alumno a que ha aprendido inglés o que ha mejorado y que y a nivel que va, a medida que va aumentando su nivel, pues dan mejores condecoraciones. Otra fase teórica tenemos el fundamento de los juegos serios, donde está el proceso de diseño de juegos serios que se basa en paradigmas tradicionales de ingeniería de software, de Álvarez y otros, en 2014. En él vemos los requerimientos, donde es el objetivo, que es establecer metas que cubran juegos, establecer los mecanismos pedagógicos a través de los cuales el conocimiento será transferido. Vemos la focalización, determinación de la pedagogía, determinación de competencia, concepción del arte. Luego pasa a la fase de diseño, que mejora el arte, la creación de recursos digitales, integración del motor gráfico. También aparece la fase de desarrollo, que crea el videojuego, la parte de programación, la integración. Y por último, el diseño arquitectónico. Luego pasan a la fase de pruebas, que es la planificación, el ensayo y mantenimiento. Por último, la fase post-mortem, que es la actualización del videojuego. Pasamos a otra teoría, según Vallejo y Martin, que son la de motor de juegos serios, que son los ambientes computacionales como programas, librerías, framework, que permite el desarrollo de videojuegos. En él vemos una arquitectura clásica de un motor de juego, que es diferente a nuestra arquitectura en los dos subsistemas de arriba, el subsistema de videojuego o gameplay, donde aparece la dificultad de cada una de las escenas, los personajes que interactúan con el jugador, que son los rivales, pueden ser cada vez más fuertes. Y aparece el subsistema específico de videojuego, que es el que puede tener interacción con el usuario, con artefactos o elementos que utilice el avatar o personaje principal. Posteriormente aparece en el marco teórico la clasificación de los juegos serios, basado en estándares de metadatos como son el modelo de objeto. Disculpen, pueden silenciar el micrófono. Hay un sonido en la parte del fondo. Continúa. Sí, basados en estándares de metadatos como son Borgin y Caldin 2014. ¿Verdad? Por favor, apague los micrófonos, el resto, y que se escuche solo el micrófono de Francisco. Gracias. Continúo. En el marco teórico aparece la clasificación de los juegos serios. Aparece el concepto de Borlin y Caldin, donde están lo basado en estándares de metadatos, donde están los metadatos objetos de aprendizaje, que fue creado en el año 2002 por la IEEE. En él aparece 60 especificaciones divididas en 9 clasificaciones. Es utilizada actualmente no solamente para la parte de videojuegos, sino PDF, música e imágenes. También aparece el IMSCP, el cual es un envase de contenido y es estático. Por ejemplo, es estático porque los videojuegos no se pueden jugar de forma en vivo, sino que tienes que bajar el videojuego en la computadora. Tenemos el SCORE, que es un perfeccionamiento del LOM y del IMSCP, el cual se puede jugar los videojuegos en páginas web interactivas y es actualmente pues es muy funcional porque lo puedes jugar en el mismo celular sin tener que bajar videojuegos, las tablets, y existe mucho avance en función de ello y es el que pensamos utilizar en la tesis. Ahora bien, tenemos la clasificación de los juegos serios basada en el modelo de GPS, G de Gameplay, que es la jugabilidad, la cual se refiere a cómo puede ser el juego utilizado. También tenemos Purpose o propósito, que se refiere al propósito final del juego, además del entretenimiento. Tenemos otro que es el Scope o ámbito, que se refiere a quién es dirigido el juego serio, por ejemplo, tipo de mercado público, quién lo usa, por ejemplo, militar, sanidad, educación, corporativo, religioso, cultural u otros. Continuamos con otra teoría, que es la producción de juego. En ella vemos la teoría de Sánchez 2015, donde dice que los procesos de producción de los juegos serios se dividen en 3 etapas. El análisis contextual, que son los objetivos a quién va dirigido el juego, en nuestro caso en la parte educativa. El público, que son los estudiantes o
algunos trabajadores de algunas empresas. También tenemos el plan de diseño, para qué va a ser diseñado el videojuego, si es para la realización de arquitectura, de medicina, de salud o cualquier otra actividad en la parte educativa. También tenemos el desarrollo metodológico, que consiste en definir el estilo visual del videojuego. O sea, la gráfica, las animaciones, los efectos, la parte de su motor física, las colisiones, todo ello. También tenemos plantear y definir los elementos. En este caso se define el avatar, los NSP, también los elementos como por ejemplo un carro, una moto, un avión, lo que estén utilizando, artefactos. Se crea los elementos de control, el movimiento del avatar, si debe saltar, correr, jugar, cualquier otra actividad que desarrolle y que se pueda controlar por el jugador o usuario. Se integran los elementos, ¿verdad?, de todo el videojuego en el motor de juego y de ahí se realiza el videojuego. Pasamos a otra parte que es la evaluación, donde aparece la fidelidad, que se refiere a la cantidad de realismo que tenga el videojuego. Tenemos también la verificación, que se enfoca en asegurar si el juego serio está en función según de lo previsto. Y la validez, que su objetivo es garantizar que el juego serio esté diseñado para modelar correctamente los procesos que existen en la realidad. Otra teoría que tenemos es la del sistema emergente. Es lo que ocurre cuando un sistema de elementos relativamente simples se organizan espontáneamente sin leyes explícitas para dar lugar a un comportamiento inteligente, según Steven 2004. Aquí vemos una catedral producida por una colonia de termitas, donde cada termita no produce algo muy inteligente, pero una gran cantidad de termitas pueden generar esto, una catedral donde le permita a ellos vivir de forma más segura. Ahora bien, tenemos las características de emergencia según Wall y Holberg 2004, donde vemos el efecto micro y macro, que es el comportamiento global del sistema, es decir, las propiedades emergentes, es el resultado de las interacciones entre las distintas entidades del sistema. La novedad radical, lo pequeño no sabe qué es lo que está construyendo lo grande. La coherencia, que es la correlación lógica y coherente entre las partes. La interacción entre las partes, que son las propiedades emergentes que son de la interacción de las partes. El dinamismo, que es el movimiento que ocurre con cada una de las partes pequeñas. El control descentralizado, no hay un control central para el desarrollo de ello. Tenemos relación bidimensional entre lo micro y lo macro. La robustez y flexibilidad, quiere decir que una parte pequeña no desorganiza la grande. Continuamos con otros conceptos vecinos como la autoorganización, un proceso dinámico y adaptable donde el sistema adquiere y mantiene estructura por sí mismo sin control externo. Se señalan las siguientes características, por ejemplo, el aumento del orden, la autonomía, adaptabilidad y robustez con respecto a los cambios y dinamismo, según Wall y Holberg. Ahora también tenemos la retroalimentación, que es también referida de forma común como caso cerrado, en un mecanismo por el cual cierta opción de la salida de un sistema se redefine a la entrada como señal de control de un comportamiento. Es retroalimentación positiva, como por ejemplo la feromona en la feromona que lanzan las hormigas, y en la cual todas las hormigas van en función de cómo huele la feromona, y tenemos la alimentación negativa, que por ejemplo sería la evaporación de esa feromona. También tenemos retroalimentación bipolar, que es positiva y negativa al mismo tiempo. Otro concepto que utilizamos es el de inteligencia colectiva. En él denomina inteligencia enjambre, que es un campo de la investigación multidisciplinario que se interesa en los procesos de distribución no supervisados de una organización para resolver problemas complejos en ella. Por ejemplo, el algoritmo colonia de hormiga, donde se utilizan varias hormigas que van en función de buscar un camino especial, o de enjambre de abejas. También tenemos ejemplos como coordinación de robots, ensamblaje, organización de bases de datos y protección de virus. Tenemos otro concepto importante que vamos a crear,
unos artículos, por ejemplo, de Aguilar y otros 2016, donde aparece el juego emergente cuando un conjunto relativamente simple de reglas conduce complejas estrategias de juego. El concepto de juego emergente ya se usó, pero lo estamos poniendo antes. En general, un juego emergente responde a las acciones del jugador y de manera similar es capaz de interactuar con los jugadores, lo que añade una nueva dimensión de juego. Aquí vemos un ejemplo del 2, donde puedes desarrollar una familia parecida a la tuya, un rostro parecido a la tuya. Es como una especie de novela donde puede haber enamoramiento, puede nacer un como criarlo y todo ello. Y va en función de cada usuario, donde puedes tener un hermano que te venda la casa y cosas así tipo novela. Este juego ha llamado mucho porque te puede haber simulaciones de la vida real de problemas que estemos viviendo y ver qué posibles variantes pueden suceder en función de ello. Entonces eso es un juego emergente. En marco teórico seguimos con los tipos de emergencia del juego emergente. Según Díaz y otros, hasta ahora existen 6 tipos de emergencia en un emergente. Primero, la bacteria, donde se le avatar al personaje principal. Los personajes secundarios son los personajes no controlables que poseen inteligencia artificial, y terciarios. Según ello van desarrollando dinámicas emergentes en función del juego. En ejemplo del videojuego Mansin específico para entrenamiento de médicos, donde aparecen situaciones de emergencia, ¿verdad? Vemos también la emergencia de secuencia, que es el ambiente, la escena o el contexto del videojuego. Vemos la emergencia de propiedades, donde caen los objetos y las reglas. Por ejemplo, aquí vemos un mapa donde se puede cambiar el lugar del hospital, las acciones hacia dónde se dirigen para buscar el hospital, etc. Tenemos otra emergencia, la emergencia final, el resultado de cómo termina el videojuego. Puede ser que un médico esté jugando el videojuego, no apague el celular porque existen situaciones de emergencia en función de ello, que a veces le parecen que pueden suceder en la realidad, y apaga el celular, pero mañana lo puede ver, después cuando esté en una cola lo puede jugar, y puede seguir en función del entrenamiento de que existan situaciones y cómo resolverlas y aprender de ellas. El modelo de negocio, aquí sería en este caso la compra y venta de medicamentos juego emergente. La utilidad puede ser médica, histórica u otra en este videojuego. Esta teoría de juego serio emergente, que es creada en nuestro artículo de la unión de juego serio y juego emergente, que son juegos cuyo objetivo es diferente al de solamente jugar, el cual puede ser educativo, entretenimiento, rehabilitación, entre otros fines, y en particular cuya dinámica va surgiendo en función de lo que va aconteciendo en el contexto, según un día y otro. Un juego serio emergente sería un juego con un objetivo, en nuestro caso podría ser educativo, también puede ser para la capacitación de una empresa de arquitectura, y el juego le permite a los arquitectos desarrollar habilidades y hacer pruebas virtuales antes de ponerse a trabajar en la vida real, evitando algunos errores porque ellos lo han visto en el videojuego. Claro, ahí se utiliza la parte de entretenimiento, de diversión, de inmersión, para motivar a estos arquitectos a construir mejor de forma real. Aquí vemos el modelo conceptual de arquitectura de software de un agente juego serio emergente en un salón de clase inteligente. Donde vemos al usuario, ¿verdad? Hace conexión con, en este caso, el agente juego serio emergente, se comunica con el dispositivo donde aparece el juego serio emergente y los proyectores. Aquí vemos la salida, donde está el VLE, que puede ser plataforma móvil, Sankey, etc. Los repositorios de objetos de aprendizaje, donde pueden aparecer libros o artículos en PDF o en Word. En los juegos serio emergentes podemos utilizar sonido para la clase como imágenes. También tenemos el sistema recomendador, que recomienda la trama en función del videojuego o qué tema específico se va a utilizar, puede ser geografía, física, matemática o cualquier otro tema. Tenemos también el sistema
académico que era de ver si el juego es para preescolar, básica, universitario, para una empresa o para una institución especializada. Tenemos también el motor de juego serie emergente que se encarga de adaptar los juegos en función de la clase o el tema que se va a explicar. Otra teoría que utilizamos es la de Drobo y otros, donde aparece la inteligencia artificial distribuida, que es una rama de inteligencia artificial creada en la década del 80 que tiene el fin de estudiar sistemas inteligentes formados por un conjunto de varios componentes que intenta resolver problemas en donde una conducta colectiva es más eficiente que una conducta individual. De varios dispositivos interactuando con inteligencia artificial distribuida en la nube. Aquí vemos un celular, una laptop, una computadora, un servidor, router, switch, ¿verdad? Que interactúan con la nube utilizando inteligencia artificial de forma ubicua. O sea, al mismo tiempo están en cada una de ellas, pero ayuda a un tema en común. Continuamos con otra teoría que es la de agente, según Hidrobo y otros 2013, ¿verdad? Un sistema informático situado en un entorno o ambiente capaz de realizar acción autónoma dentro de ese entorno para alcanzar los objetivos. En él puede ser las características que son autónomas o hay autonomía en ella, funcionalidad, reactividad, comunicación, razonamiento, inteligencia y sociabilidad en los agentes. También tenemos los tipos de agentes. Agente filtrado que trabaja en base a algún perfil definido, interactúa con otros agentes como el de monitoreo para detectar cambios significativos en el entorno y tomar acciones necesarias para el manejo de dichos cambios. También agentes de búsqueda, ¿verdad? Pueden almacenar y interpretar patrones de búsqueda. Además, deben ser capaces de dar información de utilidad para el usuario en cuanto a la búsqueda de información, objetos, etc. Hablando de procesos de información recolectada. Tenemos otro agente que es el de monitoreo. Estos agentes son guardianes que constantemente revisan parcial o totalmente las variables de los entornos y toman algunas acciones según los valores de estas variables. Almacenan y despliegan, generan una alarma. Tenemos el agente interfaz de usuario. Puede verse como un agente personal y espacio en la autonomía y el aprendizaje. Es un mediador entre algún sistema basado en agentes o no. Y puede aprender y almacenar conductas del usuario y respuestas de otros sistemas que permiten mejorar el rendimiento. Continuamos con otra teoría que es la del sistema multiagente. Según Hidrobo y otros 2013, ¿verdad? Es un sistema multiagente, está formado por un grupo o comunidad de agentes que interactúan entre sí utilizando protocolos de lenguaje de comunicación de alto nivel para resolver problemas que están más allá de las capacidades del conocimiento de cada uno de ellos. Existen ocasiones en las cuales no es posible resolver un problema usando un único agente, sino que se hace necesario distribuir las cargas de trabajo entre diferentes entidades. Este es el caso del sistema multiagente. Aquí vemos al agente juego serie emergente interactuando en un salón de clase inteligente, donde aparece el pizarrón interactivo, cámara documental, pantalla de proyección, videoproyectores. Todos ellos son dispositivos que interactúan con el agente juego serie emergente en función del tema de la clase que está explicando el profesor, ¿verdad? Y todos ellos buscan resolver o ayudar a esa clase o al tema que está explicando el profesor. En otra teoría que hemos utilizado está la de ambiente inteligente, ¿verdad? Que los ambientes inteligentes son todos aquellos entornos donde se utiliza un conjunto de dispositivos, tanto de software o hardware, inteligentes o no, que interactúan entre sí con el objetivo de ofrecer al usuario servicios de apoyo en la realización de actividades. Hay conceptos de base en el ambiente inteligente, por ejemplo, la de computación autonómica, que es un modelo de autogestión inspirado en el sistema nervioso del ser humano. El mismo incorpora sensores y actuadores que permiten observar el ambiente y actuar en consecuencia, lo que permite al sistema adaptarse a los cambios sin la intervención humana, ¿verdad? Tenemos otro concepto que es el de computación en la nube, que es un paradigma que permite ofrecer servicios de computación a través de una red, que usualmente es Internet. Se puede tener acceso a su información o servicio mediante una conexión a Internet desde cualquier dispositivo móvil o fijo ubicado en cualquier lugar del mundo, ¿verdad?
También tenemos otro concepto que es el de computación ubicua. El concepto de ubicuo es una propiedad que tiene Dios, en las cuales está en todas partes al mismo tiempo. A eso se refiere la computación ubicua, que está en todas partes al mismo tiempo a través de la red o internet y nos puede ayudar con dispositivos como laptop, computadora, tablet, celular. Por ello, comprende cualquier número de aplicaciones informáticas móviles, portátiles, distribuidas, sensibles al contexto. Tenemos otra teoría que es la de conciencia del contexto, que son las aplicaciones conscientes del contexto. Poseen características claves como que son intensamente conscientes del contexto y continuamente se adaptan a los cambios del contexto o del ambiente que está en la realidad y ayuda en función de ello. Otra teoría que tenemos de Valdivieso y otros, 2015, es la de ambiente inteligente en la educación. Pues ahí tenemos un salón de clase inteligente basado en un sistema multiagente, entonces, donde se definen dos tipos de agentes, uno para caracterizar el software presente en el salón de clase inteligente y otro para caracterizar el hardware, donde todos interactúan de manera autónoma entre sí, que tienen los procesos de enseñanza que ocurren en él. Aquí vemos la estructura del salón de clase inteligente, que está dividida en capa física, donde aparecen los sensores, actuadores, objetos inteligentes, lee y otros. También tenemos la capa de gestión del sistema multiagente, que es una adaptación del estándar. También tenemos la capa de gestión de servicios y la gestión de ambiente tecnológico, donde está, en esta capa donde estará la gente de nuestra propiedad de juego seriamente. Tenemos otra capa de gestión de ambiente inteligente en la nube física, donde aparece el agente dispositivo que representa una expresión lógica del dispositivo en entorno real. Ahora bien, ya casi para terminar, tenemos el artículo de Mosquera y otro de juegos. En el presente artículo explica la extensión de arquitectura reflexiva autónica para la gestión de aprendizaje economista llamada MargaEco, creada por Mosquera. Se reúne un grupo de estudiantes con un contexto de aprendizaje asociado con el objeto de asistir a un proceso de aprendizaje con actividades introducidas por el juego serio en la educación. En él se utiliza el juego serio, ¿verdad? Están en una clase, hay varios alumnos, lo detectan cuál es el mejor juego y lo aplican en función de lo que se está explicando en la clase. No es el profesor, sino el mismo alumno detectan el mejor videojuego para la explicación. Ahora bien, tenemos el artículo de la 2017, un motor de juego serie emergente basado en el algoritmo de colonia hormiga. En él se utiliza el algoritmo de colonia hormiga para detectar los mejores videojuegos en la explicación de la clase. En este caso detecta 3 videojuegos, el combinado, el de fracción equivalente y de ecuación de fracciones, que tienen la mejor puntuación para el tema. En él se utiliza el ACO, que va a ser utilizado en la tesis, en la parte de emergencia de secuencia, o sea, en la parte de las escenas, para detectar los mejores videojuegos en función del salón de clase inteligente. Tenemos otro artículo de revisión que es de Díaz, del 17, y otro, ¿verdad? Explicación del agente juego serio emergente y su interacción con el salón de clase inteligente. En él se explica detalladamente cómo funciona el agente juego serio emergente con la comunicación con otros agentes como sistema recomendador, que ya explicamos anteriormente, también el sistema administrativo, el repositorio de objetos de aprendizaje, donde están los videojuegos, la trama que debe utilizar en función del salón de clase inteligente. También otro artículo que está en revisión, que propone un juego serio emergente en ciudad inteligente. Es una actualización del artículo de 2016, en este caso fue este artículo creado en el 2018, ¿verdad? El que estamos exponiendo. Y en él, pues se presenta los diferentes tipos de emergencia de juegos emergentes por la ciudad gestionada. En este trabajo se pone un simulador urbano con propiedades emergentes que pueden ser utilizadas por una ciudad inteligente para planificar la ciudad, tomar decisiones colectivas, pero además llega la fase de emergencia, donde por ejemplo un hospital no puede ser construido cerca de una fábrica y estas propiedades pueden ser minimizadas o
ampliada según la emergencia fuerte de propiedades. Bien, para finalizar, gracias por su atención. Que desde las posibles preguntas, comentarios con respecto al examen de candidatura doctoral, concepción de motor de juego seriamente para aulas inteligentes. Bueno, se abre el espacio para preguntas y comentarios. Adelante. Adelante, amigos. ¿O quieren que arranque yo? Yo tengo una pregunta, sobre todo con respecto... ¿Aló, me escuchan? Adelante, adelante, Sí, se te escucha. sí te escucho. Francisco, ¿cómo asegurar, cómo validar que ese médico que se está entrenando a través de ese videojuego realmente está teniendo información, digamos, validada, o sea, que no vaya de pronto a aprender cosas que no son? Con el caso de la detección del cáncer, ¿sí? Que cómo yo garantizo que ese juego realmente de pronto llegue a tomar el doctor en algún momento una decisión como que no tiene cáncer porque el juego le enseñó mal. ¿Cómo validar eso? Bueno, fíjate, por ejemplo, aquí ponemos el caso del cáncer de Space, ¿verdad? Están haciendo simulaciones del videojuego, ¿verdad? Que pueden ser tomadas de la vida real, o sea, ya pasaron. Ahora, bien, definir que el juego, que la decisión tomada sea al pie de la letra y que ayude a resolver el cáncer, no es válido, ¿verdad? El médico lo utilizaría como agente de bio, ¿verdad? Para él tomar decisiones. Claro, por ejemplo, vamos a poner, se han utilizado videojuegos, por ejemplo, el de Go, que comete muy pocos errores utilizando inteligencia artificial, y la inteligencia artificial bueno, le ha ganado a los campeones mundiales. Normalmente, por ejemplo, un jugador de ajedrez comete muchos errores para aprender una apertura. Es más, tú puedes estar una semana o un mes y el jugador sigue cometiendo el mismo error casi todo el tiempo. Cuando se utiliza la inteligencia artificial comete error una sola vez comparado con el ser humano. O sea, por eso es que No, la inteligencia artificial derrotó en un solo día la ajedrez. Ahora, dime. o sea, Vas la pregunta, Francisco, la pregunta está más orientada de pronto. Yo entiendo que obviamente ahorita, digamos, las técnicas de inteligencia artificial de alguna manera están superando algunos escenarios. Pero, ¿cómo validaría? O sea, ¿cómo ustedes tienen pensado en términos de estrategia? Digamos que lo irían a entrenar al juego a través de casos exitosos de detección de cáncer, o ¿cómo lo tienen pensado? eh, en la tesis tenemos pensado desarrollar tres estrategias, tres emergencias, ¿verdad? La emergencia, en nuestro caso, la emergencia de estrategia, ¿verdad? Que se encarga de hacer, utilizar inteligencia artificial, las propiedades del avatar. Puede tomar decisiones válidas o no válidas. Eso está libre. Nosotros no hemos buscado la forma de validar que sean verdaderas y de que sean exitosas completamente, pero utilizando inteligencia artificial logramos evitar muchos errores, ¿verdad? Es una emergencia, o sea, pueden haber cantidad de historias diferentes, algunas pueden ser exitosas y otras no exitosas. No hemos regulado, porque apenas estamos comenzando con eso, no hemos regulado si va a ser exitosa o no. Las otras emergencias de secuencia es ver la narrativa. En ese caso, puede haber un escenario donde aparezca el cáncer que sea muy parecido a lo que nosotros estamos buscando, como también que no. No lo hemos, nosotros no hemos llegado a esa etapa de depuramiento.
de validar de que, cónchale, de verdad, eh, ese escenario es el verdadero a ese tipo de cáncer. Puede ver una aproximación, pero en la vida real, pues, es demasiado aleatoria, hay demasiada incertidumbre y no hemos podido controlar eso. Igual que en la emergencia de propiedad que también vamos a utilizar en la tesis, podemos utilizar herramientas, en el caso del médico, herramientas distintas. Puede ser uso de bisturí o dispositivos láser para enfrentar ese tipo de cáncer. Más, como te digo, en ninguna de estas tres emergencias que pensamos desarrollar en la tesis, ¿verdad? Hemos en verificar de que sea lo más válida posible. Solamente estamos en la etapa de crear esa emergencia, ¿verdad? De que esa emergencia, que aparezcan historias aleatorias y después sí podríamos hacer una especie de filtro, podría ser en el agente juego serie emergente, donde se utilice la que verdad, las que sean verdaderas. Puede haber por lo menos en el caso del ACO, si hay una especie de depuración de las escenas. Él va a agarrar las mejores escenas, ¿verdad? O después vuelve a utilizarse el videojuego y va a agarrar las más efectivas. O sea, los juegos que son más efectivos en este caso utilizamos para fracciones. Aquí vamos a utilizar un juego para fracciones. Utilizamos uno que se llama combinado, que tiene 804, fracciones equivalentes, que tiene 826, es el más alto, y el 817. Si pasa el umbral de 8,30, entonces ese juego es perfecto. Al tener el juego perfecto, ese juego puede ser utilizado para el tema. En el caso de que tengamos un juego perfecto para el cáncer de próstata y que sea por población o muestra de población el más utilizado por los médicos, ese juego ese juego va a ser detectado aquí en el módulo gestor de juegos serie emergente, ¿verdad? Y en vez de pasar por el ACO, porque aquí hay varias tramas donde vemos, como dijimos, un juego de fracción, otro que se llama combinado y el otro equivalente de fracción, tratando de adaptarse a la trama. Si hay alguno de estos juegos que es perfecto, no va por el ACO, lo lanza BLE, lo lanza la gente de serie emergente. ¿Por qué? Porque lo ha utilizado la mayoría de médicos, además de que es utilizado por la mayor cantidad de médicos, es el más efectivo y tiene la mayor puntuación de los 8,50 puntos, 8,30 puntos, lo lanza directo al BLE, lanza la gente emergente, esto va al salón de clase inteligente donde está el proyecto y el profesor lo explica a los estudiantes. Esa es la forma que tenemos pensado para validar tipos de juegos en función de la clase, utilizando el algoritmo de colonia de hormiga. No sé si te respondí tu pregunta. Sí. Y una última pregunta, ¿por qué presentan los objetivos así de esa manera? O sea, ¿por qué presenta el objetivo y pareciera como que, no sé si está presentando ya resultados de los objetivos específicos o me causa curiosidad la presentación de los objetivos así? No, el objetivo específico. No, bueno, estoy presentando qué es lo que vamos a diseñar. Por ejemplo, no solo soy yo con la tesis, sino que varios estudiantes que están desarrollando la emergencia de estrategia, otra de ciencia y otra de propiedades, son estudiantes de la aula, ¿verdad? Bueno, menos en el caso de la emergencia de estrategia, está desarrollando sistemas clasificadores en función de una tesis que va a desarrollar las habilidades de Avatar, ¿verdad? Utilizando lógica difusa para hacer con el avatar o videojuego y resolver problemas. También tenemos que Francisco,
realmente no estás respondiendo al comentario de Edward. Y eso tiene que ver por otra razón. Yo voy a tener que intervenir porque ya se está alargando mucho y ya yo me tengo que ir, ya va a pasar más de una hora. ¿Cuál es el objetivo del examen de candidatura, Francisco? El objetivo del examen de candidatura, pues, mostrar el motor serio emergente en el salón de clase inteligente. ¿Cuál es el objetivo de un examen de candidatura? Pues demostrar la teoría que hemos aplicado en la tesis como tal. Ajá. Tú pasas 15 minutos en las primeras 10 láminas. Y además, en ese objetivo específico, como dice Edward, mira cómo las presenta. Casi una lámina para cada una de ellas. Yo te diría, a mí me hacen esta presentación y te raspo. Te raspo el examen de candidatura. Porque no está orientado a presentar el marco teórico en el que te formaste. Pasaste 15 minutos. Bueno, primero duraste 50 y pico minutos. El examen de candidatura debería estar alrededor de los 45 minutos, no más. Segundo, en la primera parte, si yo me voy a las primeras láminas, en la primera parte, por ejemplo, la lámina 3 y 4, tú tienes que motivar el problema rápidamente, tienes que dedicar una lámina para motivar el problema, porque lo que presentas en la 3 y 4 es lo mismo todo el tiempo. El diseño conceptual de un motor de juego, es lo mismo, y no motivas el problema. Es decir, no contextualizas, como dices que vas a contextualizar y no contextualizaste el problema. Entonces, no presentas el problema, no contextualizas el problema, usas láminas que ya son propuestas que estás haciendo, por ejemplo, en la lámina 3, las figuras que usas están mal, igual que la lámina, como te dije, de la lámina 6 a la lámina 8, los objetivos específicos todos van en una lámina. Porque para ti el objetivo específico es parte de la contextualización, es muy rápido. Es muy rápido para ir al objetivo. Y te falta una lámina. Se nota que no viste las presentaciones anteriores de exámenes de candidatura. Por eso es importante que Jesús, Ricardo, Gabriel y tal, te escuche a ti, porque para que no cometan los mismos errores. Si hubieran escuchado a Alexandra, no hubieras hecho esta presentación. No hay una lámina donde presentes, donde motives el marco teórico. Entonces, fíjate, primero necesitas láminas para motivar tu problema. Eso te permite después entrar y definir el problema que vas a atacar. Y después entonces plantear en una lámina el objetivo específico y los objetivos, el objetivo general y los objetivos específicos. Porque no es el interés dar los detalles que diste para un examen de candidatura. Y después una lámina que apunte a definir, que apunte a justificar, en lo que te vas a formar, las diferentes dimensiones de tu formación. Antes, ya justificado, porque presentaste el problema, presentaste el objetivo de tu tesis y justificaste entonces lo que te vas a formar, ahora sí empiezas a presentar lo que te vas a formar. Ahora, ¿qué es lo más importante? Antes de eso, ciertamente, antes de la formación, uno presenta rápidamente los antecedentes porque no es el objetivo del examen de candidatura. Es muy rápido que presentan los antecedentes. Aquí metiste 4 láminas de antecedentes. Y tú rápidamente tienes que decir, mis antecedentes han sido trabajados en esta área, en esta área, en esta área, con estos trabajos más relevantes en esta área. Y eso lo haces también en 1 o 2 láminas, no más. No más. Para que vayas a lo que es el objetivo del examen de candidatura. Entonces, presentas los antecedentes, justificas tus áreas de formación y pasas a presentar cada una de ellas.
Ahora, cuando vas a presentar a cada una de ellas, lo que haces es presentar conceptos doblemente raspados. Ahí hay, por ejemplo, en los juegos serios hay características. En el juego serio, para tu tesis, ¿qué es lo más importante? El motor de juego, eso es lo que más tienes que presentar, bien claro. Tienes que dejar claro que tiene un motor de juego, en qué consiste. Entonces te pierdes con juegos combinatorios, con gamificación, te la pasas narrando juegos, y la narración de los juegos no forma parte de un marco teórico de este tipo para tu tesis. Y en la parte metodológica presentas, por ejemplo, 2 metodologías para hacer juegos serios. En la lámina 18 y la lámina 21. Y además lo explicas con un detalle. No hiciste lo mismo con lo que es más importante, que es la parte de los motores de juego. Entonces te pierdes en láminas y pasas tiempo, pones información redundante que no sirve. Después, lo de los sistemas emergentes fue lo que mejor presentaste. Fue lo que mejor presentaste en los tipos de emergencia. Esa es otra parte muy importante para ti, así como el motor de juego importante, los tipos de emergencia en los juegos emergentes importantes. Bueno, eso también debo decir que es lo que mejor presentaste. Pero después, lo de juegos serios emergentes que presenta ahí, eso no es marco teórico, porque eso es algo que tú estás proponiendo. Incluso la única referencia que usas es la tuya. Así que eso tampoco forma parte del marco teórico. Y cuando te vas a la parte de sistemas multiagentes, que ciertamente lo tenés como un área de formación, tú tienes que conectar ambiente inteligente con sistemas multiagentes, pero en todo caso, en sistemas multiagentes, la lámina de teoría de agentes me parece bien porque sintetizaste todas, pero la lámina de sistemas multiagentes está pésima. No hablas de conversaciones, de tipo. Las referencias las usas mal. Ese libro de Hidrobos y otro es mentira, porque no es Hidrobos y otro. Usa bien la referencia, hasta mal usas la referencia. Y en ambiente inteligente, que es el otra área y que es también clave para ti, hablas de computación autonómica de la nube y tal, solo los conceptos. Yo volaría la lámina 31 y la 31 y la... Bueno, hay unas cuantas que volar, también la 27, etcétera. Y a cada uno de estos señores que nombras ahí, porque eso tienes que decir qué es computación autonómica, cuál es la arquitectura, cuáles son los tipos de infraestructura en computación de la nube, cuáles son las bases de ellas y así por el estilo. Nada de eso presenta. Unos conceptos vagamente que no van a pasar. No van a pasar porque ahí no estás demostrando que si sabes de esas áreas o no sabes. El documento, el examen de candidatura, y lo que tienes acá no es lo que tienes allá. Aquí es muy pobre lo que presenta. Para los artículos publicados, primero que te faltan artículos. Segundo, es muy rápido lo que debes hablar de ellos, porque no es el objetivo. Así como la motivación, tal y tal, lo haces rápidamente, esta parte también tiene que ser rápida. No que te pongas a explicar muy rápidamente lo que se ha hecho. Porque tu corazón y donde debe estar prácticamente la media hora de tu presentación es en el marco teórico. Es en el marco teórico y lo demás, tanto los avances como la parte de motivación, de justificación, de objetivos, no debe llevarse más de 15 minutos. Y estoy siendo exagerado. Así que prácticamente tienes que retrabajar estas láminas. De las 34 láminas, en tu marco teórico hay unas 20 nada más. Lo demás que tienes, que llenaste de otras cosas que no tienen nada que ver con el objetivo de un examen de candidatura. Así que prácticamente tienes que rehacer todo lo que has hecho hasta ahora. Tienes que rehacerlo y lo grave es que ya esta presentación debería estar muy estable, porque ya tenemos tiempo en esto.
Te estoy mandando las láminas con los comentarios. Yo no sé si haya comentarios que quieran hacer, porque esto se supone que es para el examen de candidatura. Entonces, por supuesto que te pierdes en la presentación de los objetivos, como comenta Edward, porque le das mucho peso a algo que en este momento es una presentación más breve que te sirva para justificar después en que te vas a formar. Así que bueno, si tienen algunos comentarios que hacerle, serían buenos para que lo ayuden. ¿Aló? Sí, no, que estoy dejando el espacio abierto para ver si alguien más quiere hacer comentarios. Bueno, por mi parte, yo te recomendaría tal vez... Habla un poquito más duro. Sí, ¿me escuchas? Sí. Que yo tal vez te recomendaría para la parte de conceptualización que agregues tal vez algunos mapas conceptuales que te permitan mostrar el contexto y a partir de allí pues empiezas a desarrollar ese contexto. Y bueno, ya con respecto a la experimentación, que no viene al caso en este momento, tal vez podrías utilizar lo que son las redes convolucionales adversarias para probar, para validar tu modelo, ¿no? Está bien. Aló. ¿Hay otro comentario? Espero otro comentario, por favor. Bueno, en principio pareciera que no. Pareciera que no. Acuérdense que esto va a quedar igual grabado en el canal. ¿Oyeron? Es decir, que va a quedar por YouTube toda esta presentación. Bueno,